Con la siguiente función, lo que vamos a hacer es crear texturas sobre superficies. Es decir, en este caso podemos realizar todo tipo de efectos sobre la superficie del material, ya sea pues con ondulaciones, rayados, pues en este caso en diagonal, en diferentes tipos de formas. Es una función que es bastante experimental, puesto que, como veremos ahora, pues presenta diferentes tipos de variables que son las que realmente van a determinar cuál va a ser la forma de nuestra textura. Para ello vamos a hacer un cuadrado, o más bien un rectángulo en este caso, puesto que obviamente la textura la tenemos que aplicar sobre una forma que siempre ha de ser cerrada. Podríamos haber hecho un círculo o incluso pues cualquier tipo de forma poligonal, pero siempre hablamos de formas cerradas, puesto que son texturas de relleno. Con, en este caso, el rectángulo seleccionado, entramos en el icono crear textura. Aquí, primeramente, vamos a seleccionar el tipo de herramienta que vamos a utilizar para crear la textura. Principalmente va a ser una fresa, es decir, una herramienta que tenga capacidad para cortar incluso el material si es necesario, puesto que comerá por ambos lados con la rotación de los labios de la fresa. Y hemos de determinar, en este caso, cuál es la profundidad inicial. La profundidad inicial es a partir de qué punto se empieza a mecanizar la textura. Por defecto siempre está el 0, que indica el nivel de la superficie, y es el valor que nosotros vamos a indicar ahora. Y luego tenemos a partir de aquí cuál es la profundidad máxima de corte, es decir, en qué zonas de la textura, en este caso el material se va a comer más, cuál va a ser la profundidad mínima, cuál va a ser la longitud máxima de corte. Cuando hablamos de longitud máxima nos referimos a cómo de larga va a ser en este caso la raya o la textura y a partir de qué distancia va a empezar la siguiente. En este caso vamos a poner pues unos 10 milímetros. ¿Cuál va a ser la longitud mínima? Y el tanto por ciento que va a superponer en este caso todas las texturas que vayamos creando. El paso entre ellas, que ahora lo tenemos a 0,1, ya va bien. Y si queremos darle algún ángulo a la textura, ahora tenemos 90 grados, pero bien podríamos hacer 0 grados. Esto nos dará pues diferentes efectos de texturas contorneadas, etcétera, sobre la superficie. Lo que hacemos ahora es calcular. Y como os decía, es algo muy experimental. Lo suyo sería ahora, dentro de lo que es la vista 3D, ver cómo es el efecto que acabamos de crear. Para ello, en lugar de tener la trayectoria, lo que vamos a hacer es simular la trayectoria, el mecanizado de la misma, y podemos ver qué tipo de textura hemos creado con las variables que acabamos de seleccionar. Para probar otros tipos de texturas, pues simplemente reiniciamos la vista previa, seleccionamos el recorrido de herramienta que acabamos de calcular y pasamos a editarlo. Y a partir de aquí podemos ir variando. Pues en este caso vamos a hacer que la profundidad máxima de corte no sea 5, sino que sea, en este caso, 2. Para hacer algo un poquito más liso, longitud máxima de corte vamos a hacer que sea 7. Son valores que tenemos que ir probando, puesto que teniendo una textura en la mente es muy difícil llegar aquí y dar exactamente con los valores que buscamos para esa textura. Volvemos a calcular y volvemos a simular. Y aquí tenemos pues otra textura totalmente diferente a la anterior. Jugando con estos valores, una vez hayamos localizado una textura que nos agrade, reiniciamos vista previa, editamos en este caso de nuevo la trayectoria de textura. Como os decía, una vez hayamos localizado, después de probar con estos valores, una textura que sea de nuestro agrado, simplemente lo que tenemos que hacer es guardarla, porque obviamente memorizar todos estos valores para un futuro es un tanto difícil. Entonces es conveniente guardar esa textura para luego poderla aplicar sobre otras superficies. Con el botón de guardar, simplemente pues asignamos un nombre, textura
webinar y lo guardamos. De esa manera, en cualquier momento, cuando necesitemos hacer una textura, siempre con la opción cargar, tendremos nuestra textura, aquella que nos gustaba, disponible para poderla aplicar sobre otras áreas cerradas. Vamos a hacer otra variación. Y veremos diferentes tipos de efectos. Este sería, por ejemplo, otro. O incluso podríamos editar uno más. Y este sería otro totalmente diferente al anterior. En este caso, pues esta sería una trama angulada. Reseteamos, en este caso, la simulación, eliminamos el recorrido de herramienta y pasamos a explicar la siguiente opción. El siguiente icono realiza una de las funciones más importantes de Roland Engrave Studio, que es el grabado rápido. Es una de las funciones a las cuales vamos a llamar con mayor asiduidad. La forma del icono puede llevar a engaño, puesto que en un principio tiene una forma de T. Es decir, no es que se trate de un icono solo para grabar textos, es un icono de grabado rápido, es decir, podemos grabar cualquier tipo de texto o cualquier tipo de forma. En este caso sería el grabado convencional que queramos hacer sin ningún tipo de efecto para realizar cualquier tipo de placa o grabado sobre un objeto, etc. Para ello lo que vamos a hacer es crear un texto rápido y un cuadrado, por ejemplo. Bien. Vamos a hacer el texto un poquito más grande. Seleccionamos ambos. E inscribimos uno encima del otro. Botón derecho. Los vamos a agrupar para que ya no se nos vuelvan a separar. Y esto es lo que tendríamos. Imaginaros que queremos grabar este texto. Bien, en este caso, si se trata de un grabado convencional, en este caso sobre una placa de unas dimensiones de 40 por 80, pues bueno, simplemente llamamos a crear trayectoria de grabado rápido y lo primero que tenemos aquí es la posibilidad de seleccionar el tipo de herramienta. Es importante esto porque en función del tipo de herramienta que seleccionemos podremos realizar un tipo de grabado u otro. En este caso, por defecto tengo seleccionada aquí una punta de diamante. Con la punta de diamante podemos hacer grabados, pero grabados sin profundidad. Lo que se hace en realidad es un rayado. Es decir, es el típico grabado que podemos observar a veces pues, en una plaquita de buzón metálica, etc. Si queremos realizar un grabado con un poquito de profundidad, en este caso lo más habitual sería seleccionar una herramienta de tipo de punta cónica, como pudiera ser esta. En este caso aquí sí que vamos a comer un poquito de material
y es el tipo de herramienta que normalmente se utilizaría pues para grabar, en este caso, baquelitas o plásticos de doble cara, etcétera. En el siguiente punto, fijaros que tenemos profundidad, presión. ¿Por qué pone profundidad, presión? Claro, con las herramientas de punta cónica, como os he dicho, sí que podemos determinar una profundidad. Hemos de tener cuidado que no sea una profundidad excesiva, puesto que obviamente la conicidad de estas herramientas puede provocar que distorsionemos el diámetro de grabado en la punta y que en este caso pues el orificio o la línea que estemos comiendo pues sea más grande de lo que nosotros esperamos. El otro lado, que no se ve aquí, está contraído, pone presión. ¿Por qué? Tal como os he dicho, este parámetro vendría a ser presión si utilizáramos una punta de diamante. Con la punta de diamante no hacemos profundidad, hacemos presión. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí, que este parámetro que nosotros vamos a utilizar aquí, corresponde a dos posibles valores, profundidad o presión, que quedará determinado uno u otro en función del tipo de herramienta que hayamos seleccionado aquí arriba. Es decir, si es una herramienta de punta cónica será profundidad, si es una punta de diamante será presión. La presión no se mide en gramos de fuerza. En este caso, la presión sería la equivalente a bajar con la herramienta unos 0,5 milímetros de grabado, simplemente, pero en este caso sin grabar. Aquí lo que os recomiendo es que hagamos pequeñas pruebas con diferentes intensidades al principio, empezando pues de menos a más, de 0,1 a 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, para que podáis ver cómo funciona el tema de la presión con una punta de diamante. También existen puntas de diamante con diferentes ángulos de abertura, como veremos aquí. Si volvemos a seleccionar la punta de diamante, por ejemplo, en este caso tenemos 120 grados de abertura, que van a determinar cómo va a ser la forma de ese rayado que hagamos con la herramienta. El siguiente paso va a ser determinar si lo que queremos realizar es el contorno. Si yo ahora dejo contorno, pues obviamente lo que me va a hacer la herramienta que hemos seleccionado es contornear el texto. Y obviamente el resto de opciones vemos que quedan en gris, porque lo único que nos interesa es contornear, en este caso, el objeto que tenemos a grabar. Usar cono como ojiva es algo propio de la EGX 350, como luego veremos. No lo vamos a activar, puesto que en este caso no es necesario. La EGX 350 incluso dispone de un detector de profundidad o detector de superficie automático, por lo tanto no lo vamos a utilizar para una punta de diamante. Y luego tenemos pues el nombre de la trayectoria, simplemente hacemos calcular y vemos cómo se nos ha calculado el recorrido de herramienta para esa punta de diamante. Uno de los aspectos que tiene la función de grabado rápido es que podemos enviar directamente a la máquina ya desde aquí. En el resto de las funciones que hemos visto para crear rutas de herramienta, habéis visto que se crea la ruta de herramienta, pero no hay ningún tipo de opción para mandar la trayectoria a la máquina directamente desde la función. Lo único que tenemos que hacer, como luego veremos posteriormente, es seleccionar esas rutas creadas en la lista e irlas enviando conforme nos interese. En este caso, puesto que esta función es una de las más utilizadas, ya en el propio menú disponemos de una opción de salida a máquina directa. Vamos a cerrar provisionalmente, el recorrido de herramienta ya lo tenemos calculado y lo que vamos a hacer es la previsualización. Para hacer la previsualización nos vamos al icono vista previa de trayectorias de herramientas con la vista previa seleccionada y tenemos el trazado. Vamos a hacer una simulación y aquí tendríamos más o menos qué es lo que nos íbamos a encontrar con esa presión y con ese tipo de herramienta. Podemos ir, en este caso, si volvemos a editar el recorrido de herramienta, podemos probar diferentes efectos con menos presión, pues por ejemplo 0,1, y volver a calcular para, en este caso, hacer otra simulación.
y vemos cómo cambia la intensidad. En este caso, insisto, esto no se ha de interpretar como si fuera profundidad, sino simplemente un pasado de punta de herramienta. Y en este caso, pues el correspondiente rayado. Vamos a editar de nuevo este segundo recorrido de herramienta que hemos calculado. Y en lugar de seleccionar esta opción, vamos a seleccionar una punta cónica. Y vamos a realizar lo que sería un relleno del área interior. En este caso, lo que vamos a hacer, para que no sea más clarito, vamos a eliminar una de las dos trayectorias y vamos a volver a editar esta. Lo que vamos a hacer es un relleno y vemos cómo podemos especificar un ángulo para lo que sería la trama e incluso crear una contratalla, es decir, en este caso teníamos un ángulo de 45 grados, pues si seleccionamos contratalla tendremos además un ángulo inversamente proporcional a los 45, consiguiendo más o menos este efecto. O bien podemos seleccionar la opción talla unidireccional. Esto significa que la herramienta siempre irá en un sentido y que no grabará en el sentido de vuelta, es decir, irá siempre en una misma dirección realizando esta contratalla. Aquí podemos determinar el paso entre cada línea, en este caso está 0,1. La cantidad que nosotros coloquemos aquí como paso determinará la intensidad del relleno y vamos a probar de nuevo. Aquí tenéis el efecto. Hemos dejado en este caso el texto y se ha vaciado totalmente lo que sería el cuadrado exterior. En este caso, en una simulación de recorrido de herramienta, vendría a ser algo tal que así. La simulación de los recorridos es importante porque nos permite ver si el diámetro de herramienta que vamos a utilizar es lo suficientemente pequeño o lo suficientemente grande para poder conseguir el efecto que esperamos. Podemos realizar tallas y contratallas, es decir, en este caso, volviendo de nuevo a la edición del recorrido de herramienta que hemos hecho, os comentaba que podemos realizar tallas y contratallas tanto con herramientas cónicas como con puntas de diamante. Los efectos son diferentes, luego lo veremos en lo que es la parte práctica. Y en este caso, tal como os decía, grabar tanto textos como pudieran ser, en este caso, cualquier tipo de forma, dibujo, etc. Esta es la herramienta básica, digamos, para empezar a hacer trabajos profesionales con Roland Engrave Studio y, en este caso, FX 350, que es la máquina que utilizaremos en la parte práctica. Seleccionamos el trabajo. Los siguientes 5 iconos hacen referencia a la gestión de trayectorias de herramientas aquí. Para ello vamos a crear, o vamos a llamar mejor en este caso, a un logotipo. Lo tenemos aquí. Y con el logotipo seleccionado, que ya lo tenemos aquí, vamos a crear una trayectoria de herramienta rápida. Para ello seleccionamos una punta de diamante, presión 0,1. En este caso vamos a hacer solo el contorno y realizamos el cálculo. Vemos cómo se crea la ruta de herramienta y en este caso nos aparece, pues porque vemos las flechitas conforme nos indican qué recorrido va a seguir la herramienta. Cerramos y aquí tenemos la trayectoria de herramienta que acabamos de crear. Si por lo que fuera nos hubiéramos olvidado de algún parámetro o simplemente en la previsualización del recorrido de la herramienta detectáramos de que no es la herramienta apropiada o el efecto no nos gusta cómo va a quedar, o incluso pues simplemente querramos hacer algún tipo de corrección y tengamos la trayectoria de herramienta aquí en la lista,
siempre la podemos editar. ¿Cómo? En este caso, con la trayectoria de herramienta seleccionada, seleccionaríamos el icono editar trayectoria de herramienta. Hacemos clic y inmediatamente este icono lo que va a hacer es llamar al menú que creó esa herramienta y nos van a aparecer todos los parámetros que habían. Ahora en este momento yo puedo alterar cualquier cosa, volver a realizar el cálculo y no me va a crear un nuevo recorrido de herramientas, sino que este va a quedar calculado en el que ya tenía anteriormente, listo para enviar a máquina. El siguiente icono lo que hace es nos permite copiar trayectorias de herramientas. Con una trayectoria de herramienta seleccionada, hago clic en este icono y nos crea una segunda trayectoria de herramienta exactamente igual a la anterior. Prácticamente, como bien dice el nombre, es una copia y en este caso pues tiene todos los parámetros iguales. El poder realizar una copia de herramienta es simplemente por si queremos prácticamente realizar lo mismo pero con una breve alteración y necesitamos que estén las dos trayectorias de herramientas porque luego cuando vayamos a hacer el grabado sobre máquina pues igual las necesitamos alternar, en un momento enviar una, en otro momento otra, en función pues del objeto que queramos grabar. El siguiente icono nos permite borrar trayectorias de herramienta. Como bien dice el nombre, simplemente seleccionamos esa trayectoria, hacemos clic aquí y la eliminamos. El siguiente icono nos permite estimar el tiempo que va a emplear la máquina para crear ese grabado. Con la trayectoria de herramienta seleccionada, le damos al icono estimar tiempo y aquí lo vemos. En este caso el formato es horas, minutos, segundos, lo que nos está indicando que este trabajo en concreto va a tardar del orden de 1 minuto con 37 segundos. Para calcular este tiempo, lo que ha hecho Roland Engrave Studio es, partiendo de la base de datos que tiene de herramientas y que nosotros podemos ir actualizando con nuevos parámetros, pues ha tomado en este caso el tiempo de grabado asignado a la herramienta, es decir, la velocidad de grabado, y ha calculado el total que puede estimar el trabajo. Insisto, es un tiempo estimado, no tiene por qué coincidir forzosamente luego con el tiempo real. También podemos, en este caso alterando velocidades aquí, realizar nuevos cálculos y ver pues cómo yendo a más velocidad o menos velocidad se optimiza o se incrementa el tiempo. Hacemos cerrar. Por último, el siguiente icono, aunque pone guardar trayectoria de herramienta, no es que nos permita guardar las trayectorias de herramientas, sino que es el icono que vamos a utilizar para enviar trayectorias de herramientas a máquinas. Vamos a ver cómo. Exceptuando en este caso el icono de grabado rápido, desde el cual desde el grabado rápido podemos enviar ya directamente el grabado a máquina, puesto que va a ser más utilizado, pero el resto de iconos que hemos explicado, ya sea el de texturas, ya sea el de herramienta cajera, crear perfil, etcétera, etcétera, estos no tienen una opción para enviar directamente desde esos menús. Lo único que hacen es calcular el recorrido de herramienta, pero esos recorridos de herramienta obviamente nosotros luego los queremos enviar a máquina. Para enviarlos a máquina tendríamos que seleccionar el icono guardar trayectoria de herramienta, seleccionar ese recorrido de herramienta que hayamos calculado y mandar trayectoria de herramienta a máquina. Este sería el camino. Aquí los tendríamos todos. Si hubiera más de uno, podríamos enviarlos todos a la vez. Podríamos seleccionar unos sí, otros no, o determinar su orden en lo que sería la lista de herramientas, de recorridos de herramientas, y mandarlos a máquina. El siguiente icono hace referencia a la vista previa de trayectorias de herramientas. Este icono lo hemos ido utilizando de forma indistinta durante la explicación de muchas otras funciones que se encuentran englobadas en las operaciones de mecanizado, y lo que nos permite es simular, en este caso, cualquier tipo de trayectoria de herramienta que tengamos seleccionada. Si lo presionamos, enseguida nos aparecerá una segunda pestaña, que es Vista 3D, y nos aparecerá una simulación, en este caso bidimensional, de qué es lo que va a hacer nuestra herramienta. En azul tendríamos la parte que se va a grabar y en rojo los desplazamientos que haría la herramienta para trasladarse de un sitio a otro sin grabar.
Obviamente esta es una presentación bidimensional que aporta simplemente información respecto al recorrido, pero si quisiéramos ver una presentación un poquito más real de qué es lo que va a hacer en este caso nuestra grabadora, podemos presionar la opción vista previa de trayectoria y se nos simula el recorrido sobre el material. Con el botón izquierdo podemos, en este caso desplazando el ratón y presionando el botón izquierdo, posicionar el material en la ángulo de visión que a nosotros nos interese más. El grosor que nos aparece aquí sería proporcional al que hayamos definido al principio de lanzar el programa, con su grosor, su ancho y su alto, obviamente. Y con el botón derecho, presionándolo y moviendo el ratón, podemos hacer zooms hacia detrás y hacia adelante. Normalmente esta función de vista previa de trayectoria de herramienta es mucho más rica de lo que parece, en el sentido de que podemos incluso seleccionar dentro de una biblioteca de materiales qué tipo de acabado es el que queremos que se vea en la previsualización. Por ejemplo, si selecciono bronce, vemos como automáticamente nos cambia el color. Esto le da un poquito de realidad a lo que hayamos lanzado para simular y coincidirá un poco pues luego con el aspecto final. Podemos hacer una vista previa de la trayectoria o de todas las trayectorias si hay más de una en este caso. Podemos seleccionar la opción eliminar material de desecho en el caso de que se tratara de una opción en la cual pues se fuera a hacer un fresado. Tenemos la opción reiniciar vista previa, con lo cual borramos en este caso la simulación que acabamos de hacer. Si volvemos a calcular vista previa de trayectoria, la volvemos a recuperar. Y la opción de guardar imagen. La opción de guardar imagen es importante, puesto que este tipo de función lo podemos utilizar para poder presentar trabajos a nuestros clientes antes de lanzarlos a máquina. Es decir, podemos hacer una simulación y que sobre esta simulación que nosotros presentamos a nuestros clientes, que es un poquito más realista, obtener su aprobado o no para lanzar definitivamente el trabajo sobre el material. También podemos definir si queremos una vista previa animada, como lo hemos hecho ahora. Vamos a hacer reiniciar vista previa. Si hacemos la vista previa de la trayectoria, veréis, aunque ha sido bastante rápido, pero como la secuencia ha ido, como se ha visto la herramienta, de izquierda a derecha, haciendo todo el logo. Si reiniciamos vista previa y quitamos la animación, en el momento en que hacemos vista previa de la trayectoria, nos aparece directamente sin esa animación. También podemos utilizar colores de relleno. Aquí hemos seleccionado negro para que vierais en este caso el contraste, que son los que nos van a definir la zona vaciada o la zona grabada. Aquí podemos seleccionar el color que queramos. Normalmente el color que hay por defecto suele ser un color aproximado al del material, quizás un pelín más oscuro, para que no se distorsione tanto el efecto que puede tener el grabado sobre el material. Los siguientes tres iconos nos permiten, y especialmente dentro del menú de previsualización, controlar de qué forma se realiza esta de una forma rápida y cómoda. Es decir, recordar que podemos mover manualmente, pero también podríamos, en caso de que tuviéramos un zoom alejado, ajustarlo directamente a pantalla, seleccionando aplicar zoom según los límites del dibujo, tal como vemos ahora, o incluso irnos a vistas que se han preconfigurado, como sería el caso de vista plana, que sería este icono, que vemos en este caso la previsualización en vista plana, o bien vista isométrica, que sería este otro icono, y rápidamente nos posicionaría la previsualización del trabajo en formato isométrico. A partir de aquí podemos seleccionar este tipo de previsualizaciones según nos convenga. Vamos a cerrar en este caso la previsualización, que también podemos cerrar dándole con el botón izquierdo en la esquina superior izquierda de la pantalla, en esta X concretamente, y volvemos a tener de nuevo
nuestra ficha de dibujo 2D, que podemos también centrar, y cerramos el menú de previsualización. Por último, tenemos este icono que lo único que nos hace es abrir y anclar, en este caso, el menú de dibujo de forma rápida. Aquí lo tenéis, queda anclado, lo podemos desanclar de nuevo, pero recordad que también podemos acceder rápidamente posicionando el cursor sobre la pestaña de dibujo y anclarlo, dándole al icono que tiene forma de chincheta. Con este último icono finalizaría lo que es la explicación paso a paso de todas las posibilidades que nos ofrece el programa. Os invito a que sigáis el siguiente seminario, en el cual haremos ejemplos prácticos con la grabadora EGX 350 de trabajos muy sencillos, pero que será un paso a paso muy rápido, accediendo pues a los iconos que sean estrictamente necesarios, para que veáis cómo se puede grabar también desde Roland Engrave Studio de una forma sencilla y rápida. De esta manera, esta formación quedaría para conocer todos los detalles a fondo de las posibilidades que nos ofrece el programa, y la siguiente pues sería pues un modo de grabado rápido para que en poco tiempo podáis ver cómo realizar trabajos con una Roland EGX 350 y Roland Engrave Studio. Espero que estos vídeos os sean de utilidad como herramienta de trabajo y os agradezco una vez más vuestra atención. Hasta la próxima.